todavía sigo sacando espinas de lo... Yo me presento, yo soy el psicólogo Omar Susano y estoy haciendo esta serie de videos para mi programa que se llama Psicomar Susano, en donde se llama el podcast Perspectivas Psicológicas. En este mes, que pues es el mes del psicólogo en México, como es el día 20 de mayo, de igual manera me gusta como que estar invitando a varios psicólogos, a pesar de que tengo un podcast fijo de algún modo con el psicólogo Israel Galicia, al cual pues le mando un saludo. Sin embargo, pues me gusta ver más perspectivas, ¿verdad?, respecto a la psicología. Y de hecho, fue muy peculiar el hecho de verte en una publicación y que aparte esto que publicaste también a mí me incumbe porque me ha tocado durante muchos años vivir esta situación de pensar si estoy haciendo bien en la terapia, dando solamente terapia o tengo que buscar trabajo, porque a veces el ingreso como tal no da para vivir, ¿no? O sea, ciertamente para supervivir no da, ¿no? Seguramente para comer sí da, o sea, pero pues al final de cuentas ahí medio nutrido, ¿no? Pero al final de cuentas créeme que es un tema que sí tenemos que sacar a la luz y tenemos que comentar todos. He escuchado que lo mismo pasa en los grupos de Chile, ¿no?, en donde la gente, si no tiene un buen trabajo, lamentablemente no es posible solventar gastos con la carrera de psicología solamente. Entonces, me gustaría como que nos empezáramos a hablar de eso, ¿no? Pero me gustaría que te presentaras y ya de ahí, pues, a lo mejor saber un poquito qué has hecho, a qué te dedicas, en dónde vives. ¿Nos podrías apoyar con eso? Sí, claro. Bueno, buenos días. Mi nombre es Graciela Guerrero, soy licenciada en psicología. Me gradué hace aproximadamente 5 años, más o menos. Y pues al año de que me gradué, puse un consultorio en Cuetzalan, bueno, en San Andrés, es un pueblo mágico, Cuetzalan, ¿sale? Puse un consultorio y estuve atendiendo como por 4 años aproximadamente. Así es, y pues sí tenía un poco de demanda, ¿no? No hay tanta competencia ya de psicólogos, pero sucede que hace 8 meses me vine a Puebla, ¿no? Y aquí sí está muy, muy saturado. Es como le platicaba a mi familia, creo que en ningún lado cabe un psicólogo, ¿no? O al menos yo, ¿no? Estoy trabajando de otra cosa, doy mis terapias también a domicilio y en línea, pero, o sea, como dice usted, no para solventar todos los gastos, ¿no? Pues hay que pagar rentas, luz, despensa, miles de cosas, ¿no? Entonces, sí, estoy haciendo un poco de difusión en las redes sociales, en Facebook, WhatsApp, igual mandé a hacer mis tarjetas, una lonita fuera de mi casa, para que la gente me conozca un poco más, ¿no? Porque así que aquí sí hay varios psicólogos, ¿no? Hay psicólogos que de repente cobran el doble que yo, y yo sinceramente cobro, pues siento que muy accesible. Todo depende, por ejemplo, en línea es un costo y la terapia presencial es otro costo, ya sea que sea individual, de pareja, familiar, em, todo va variando. Ujú. Yo vivo aquí en Puebla desde hace 8 meses y pues creo que para empezar, pues sería todo. Oye, te tengo una pregunta, ¿no? Porque yo en algún momento, o sea, yo tengo una asociación de psicólogos, por ahí tengo alrededor de 14 años con ella, pero en ese aspecto, alguna vez dimos terapia a domicilio. De hecho, mi asociación se llama Psychological Home, que significa psicología en casa y por teléfono, ¿no? O sea, digamos con siglas en inglés, ¿no? Pero nosotros cometíamos el error de decir que si nosotros íbamos a su casa, el costo era más barato, cuando en realidad pues tendría que ser al revés, porque incluye efectivamente pasajes, ¿no? Claro. Entonces, si es así, sí se cobra más, ¿verdad? Pues todo depende dónde vive, ¿no? Yo al menos le digo, aquí en Puebla no tengo un consultorio todavía, las rentas son demasiado caras, pero en San Andrés, bueno, cuando recién comencé, daba yo a domicilio, iba a varios lugares de ahí de Cuetzalan y cobraba solamente 200 pesos en aquel entonces, ¿no? Pero cuando abrí mi consultorio, pues ya las personas iban y era un poco más accesible, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, atender en un lugar propio, bonito, tranquilo, en confianza, donde no se estén interrumpiendo, ¿no? Porque me pasaba mucho que iba a las terapias a domicilio y, por ejemplo, a un niño, ¿no? Tenía que andar correteando al niño por toda la casa porque no me hacía caso. Entonces, siempre es muy importante tener un consultorio. Y aquí trato de tenerlo, pero por el momento estamos viendo todavía. Pero Y, pues sí, tiene que ser más caro a domicilio, dependiendo de la distancia, sobre todo. Ujú. y hay una cuestión, sin meternos en rollos así como de mercadotecnia y todo eso, que la verdad es que eso lo va aprendiendo uno como psicólogo, no es como Sí. que en la carrera te lo den, Ujú. pero considerando que los psicólogos de algún modo nos tenemos que diferenciar pues unos de otros, ¿no? O sea, yo te puedo platicar un poquito que lo que yo hago es hacer estos podcasts para que este sea mi diferenciador principal, en el sentido de que aporto psicología preventiva y ya Claro. las personas deciden si vienen conmigo o van con otra persona o buscan, ¿no? Entonces, en mi caso, pues mi intención es aparecerles por ahí en sus redes sociales y que de algún modo tengan esa confianza de que ya me vieron platicar, ¿no? Ya estuvieron escuchando algunos temas que damos y demás.
Entonces, esa es mi intención, mi diferenciador. Pero también como diferenciador, pues pueden haber otros, como yo siempre he tenido mi consultorio en una colonia pues popular de Morelia, por decirlo así, pero la verdad es que me favoreció un poco que cercano aquí está la central de Morelia, ¿no? Entonces, de algún modo, pues es una referencia, estamos cerca del Estadio Morelos, donde jugaba el Morelia, entonces, de algún modo, esto termina siendo favoreciendo, pero otros diferenciadores, pues sí puede ser en algún momento, y la verdad es que muchos psicólogos lo ponemos sobre la mesa, que decimos, son 14 años de experiencia, ¿no? O decimos, hemos hecho muchas conferencias, o sea, empezamos a ponerle un montón de cosas sobre la mesa para que digan, pues mira, con este psicólogo es confiable ir. En ese aspecto, ¿qué consideras que sea tu diferenciador, colega? En ese aspecto, en estos años de experiencia, ¿tú qué consideras que ha sido, no? O sea, ir a domicilio o en su defecto el estilo que tú le aportas, ¿cuál sería como tu diferenciador? Pues siento que de todo un poco, ¿no? El ir a domicilio a veces les agrada demasiado a los pacientes, ¿no? Y pues también siento que soy buena en lo que hago. He tenido algunos pacientes y llené una libreta de ellos, ¿no? Y pues siento que hago las cosas lo más que puedo, muchísimo. O sea, le trato de poner mucho empeño, ¿no? No nada más sacar dinero y ya, ¿no? Sino ser honesta. Si no puedo arreglar algo, decirles, ¿no? Con confianza, ¿sabe qué? Pues yo no estoy preparada para esto, mejor le sugiero que busque a alguien más y si yo puedo hacerlo, pues adelante, ¿no? Trato de ser honesta, no venga 2, 3, 4, 5, 10 terapias, ¿no? Si no le hacen tanta falta, soy sincera, lo doy de alta. Dejo una cita abierta para cuando usted se sienta mal y quiera regresar conmigo, que yo aquí estoy. Siento que ese es un plus de mi parte. Oye, ahorita tocaste un tema que a lo mejor pareciera que nadie dice, ¿no? Pero en mi caso particular, el hecho de que yo me compro hojas en blanco y Ujú. tengo muchos paquetes, ¿no? Entonces cada que me acabo uno, y generalmente tengo dos de base, pero cuando me acabo uno, pues voy por el otro porque ya me siento como que me hace falta, ¿no? Porque en realidad mi consulta anoto mucho, no es como que como que esté el cliente encima, perdón, enfrente, y yo Ujú. anotando, no, o sea, no se trata de eso, o que yo esté volteado anotando, no. De hecho, nada más anoto como las cosas importantes. Pero aún Igual. así, hay ocasiones en que, pues sí se llegan a llenar 4 hojas, ¿no? 4 hojas de puntos. Nada más que, por ejemplo, mi procedimiento es, te anoto una hoja y te pido una pausa, ¿no? Te pido una pausa para retroalimentarte. Puede ser que la hoja esté llenada por enfrente y por atrás, pero ya tengo los puntos más importantes. Entonces, sí le pido la pausa al cliente para que yo le pueda retroalimentar, porque sí, considero que mi memorización después de 2 hojas, o sea, se me van a ir varios puntos, ¿no? Y ya me Sí, ha pasado, a lo mejor en ese aspecto, por eso los pauso, ¿no? Y ya después les voy explicando, oye, pues es que el proceso es así. Tú me platicas, yo trato de retroalimentarte, porque si nos vamos toda la sesión platicándome, se me van a ir muchos puntos, ¿no? Entiendo cuando vienen más desbordados, pues definitivamente sí es como que escuchar y anotar y efectivamente tener que regresar a tus escritos para ver los puntos más importantes e irlos poco a poco viéndolos en las siguientes sesiones. Ahorita que me dijiste lo de la libreta y me dices que haces ese tipo de anotaciones, ¿también lo haces en anotaciones, en una libreta o en hojas blancas? Comencé primero, cuando recién abrí el consultorio, comencé en hacer yo mis propios formatos, ¿no? En Word. Imprimí, por ejemplo, día, nombre del paciente, los datos básicos y los guardaba en folders, ¿no? Pues paciente fulanito de tal, en sus hojitas en un folder, sus pruebitas y todos así acomodaditos, ¿no? Pero ya de ahí poco a poco fui implementando mejor lo de la libreta y como dice usted, no es que me ponga a escribir un diario enfrente de ellos, ¿no? Exactamente todo lo que dicen, sino palabras claves. Por ejemplo, el estado del ánimo, ya sabe, la escala del 1 al 10, qué también te sientes al inicio y al final, primero hacer un buen rapport y ya después de eso ir también haciendo pausas con él, ¿no? Ir retroalimentando, él me dice y yo confirmo, retroalimentamos y poco a poco, no es que llene tantas hojas, ¿no? Pero pues sí era muy importante porque de repente se van y digamos que regresan a los 2 meses y si no noté, no me acuerdo de la persona, ¿no? Pero pues por eso es importante el anotar de dónde es, yo siempre lo anotaba, ¿no? Cuántos años tiene, y diferentes situaciones, la fecha sobre todo, así para tener una buena organización. Y sí, siento que sí me ayudó bastante. A, Ujú. a mí, colega, una vez me pasó que tenía un montonzote así de hojas, ¿no? Pues de los clientes que había atendido, ¿no? Ya durante muchos años. Pero escuché, en algún momento dado, leí por ahí la cuestión de que cada 2 años tienes que hacer una limpieza, ¿no? O sea, literalmente ya los que no vinieron ya dejaron de venir. O, en su defecto, si regresan, pues retomas ya con lo que te digan de nuevo. Pero en realidad, 2 años es un buen parteaguas para ya dejar de archivar, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. me llamó la atención porque, pues sí, o sea, quieras que no, uno que también tiene un apego ahí para con sus pacientes, pues de repente el tener que tirar toda la documentación, pues de repente como que cuesta trabajo, ¿no? Entonces, en algún momento dado, pues ya vuelvo a hacer mi documentación. Varias veces ya se han hecho esos montoncitos. Entonces, pues de repente, como bien dices, al principio uno hace esta labor de estar con los folders y demás. La verdad es que con el tiempo
Algunos pacientes no es como que se mantengan sus sesiones muy ordenadas, como bien lo dices. A veces nada más vienen una sesión, a veces vienen 3 sesiones. No es como que hay un orden donde digas, bueno, va a venir un paciente y lo voy a atender durante 20 sesiones, ¿no? O 10 sesiones, la mínima, a lo mejor unas 6, ¿no? Entonces, de repente también uno pierde esa cuestión de llevar ese orden, sino que más bien sí como que terminas apilando y sabiendo por las fechas que anotas, pues desde luego que ya si necesitas algo, a mí me ha pasado, o sea, que de repente me solicitan un documento, si está dentro de estos 2 años, definitivamente se los puedo hacer, ¿no? Nada más que les argumento que fue en esa fecha y cosas así, ¿no? Y luego me ha servido mucho mi agenda de Google, ¿no? Donde de repente también ya me di cuenta que solamente te registra como a 1 año y medio o 2 años, algo así. Y si tú revisas precisamente el nombre en la agenda de Google, pues de repente te da las fechas, ¿no? En donde las agendaste y las corroboras con el día que lo anotaste en el documento, ¿no? Es muy importante este instrumento, ¿no? Porque te ayuda a corroborar a los clientes, ¿no? No sé si tú quieras comentar algo respecto a esto, colega. No, pues sí, mencionó algo importante, ¿no? De que de repente iban una sola vez los pacientes y uno así como de ¿qué hicimos mal el trabajo, ¿por qué no regresan? ¿No? Muchas interrogantes. Estábamos Sí, tocando, sí, estábamos tocando un tema bien importante, ¿no? El tema de la retención de clientes, ¿no? O sea, que hay una diferencia entre retener clientes, o sea, porque retener suena como que los estamos obligando a quedarse, ¿no? Pero la verdad es que el mantenimiento de un cliente sí es importante, el hecho de que se mantenga interesado en la terapia, el tema de que también le esté ayudando la terapia como tal, pero a mí me tocó, por ejemplo, como te digo que tengo una asociación de psicólogos, me tocó tener colegas que efectivamente se les iban, o sea, una colega que le mandé 10 clientes, o sea, literalmente 10 clientes así seguidos uno tras otro, y los 10 clientes ninguno se quedó, o sea, solamente tuvieron la primera sesión y se fueron. Lo vimos varias veces en supervisión de casos, o sea, porque teníamos eso, la conjunción de varios psicólogos hablando de un caso, y lo checábamos con ella, y decíamos, a ver, ¿qué les dices? ¿No? O sea, sí le preguntamos, ¿qué les dices? ¿Cómo te comportas con ellos y demás? Estaba muy jovencita ella, ¿no? Entonces, sí visualizábamos que a lo mejor era el expertise o la falta de experiencia, que probablemente a lo mejor le veían pues poca atención, ¿no? O sea, literalmente al estar ahí, a veces el rapport, como bien dices, pues significa eso, o sea, tener esa conexión, esa empatía con el cliente, ¿no? Y pues le sirvió mucho eso, ¿no? O sea, le sirvió la supervisión de casos, pero me estabas platicando un poco, porque yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? O sea, es algo común, y más cuando vamos comenzando, que supongamos, o sea, la idea es que suponemos como que lo estamos haciendo mal. La realidad es que con el tiempo te das cuenta que muchos clientes solamente van a la primera sesión, porque de algún modo están buscando como que esa primera ayuda y después como que o les pesa, ¿no? O pasa algo, ¿no? En ese aspecto, ¿qué me puedes decir, colega? Pues al menos yo siento, este, ¿se escucha eco? ¿Eco? Sí, pero sí te escucho. Ok, muy bien. Al menos mi edad influyó demasiado. Ahorita tengo 26 años y empecé a los 22. Yo creo que me veían chica, poco experta, ¿no? Y pues, tal vez se iban por esa situación, desconozco, ¿no? Y no, pues como usted dice, ¿no? Yo siento que se sentían mejor y ya se iban, solamente el inicio, porque era cuando sentían ¿no? el querer pedir ayuda. Ya les daba la ayuda, mejoraban un poco y decían, pues ya me siento bien, pues ya no vuelvo a ir. No es como nosotros también con algún doctor, ¿no? Ya no me dio fiebre, ya no eso, y el otro, ya no voy. Es un poco entendible. Ujú. Sí, y aparte dijiste una cuestión importante, o sea, sí, es aceptar la edad, probablemente a ciertas edades nos vemos poco confiables, o la gente que viene con nosotros es de cierta edad que quisieran tener a un experto y maduro, una persona madura enfrente. A mí me lo dijeron muchas veces, cuando comencé, o sea, que aparte yo cuando comencé no tenía, pues ya tenía 30 años, o sea, que tampoco es como que haya estado tan jovencito, pero mucha Sí. gente de 35, de 33 años me dice, no, es que te ves demasiado joven, yo quiero a una persona de 40, y pues yo les decía, pues tengo 30, ¿no? Pero con el tiempo entendí qué es eso, o sea, y aparte cuando vas comenzando duele mucho, ¿no? Duele mucho que te digan esas cosas, porque de repente sientes como que la carencia está en uno, o a lo mejor pues uno llega a pensar que a lo mejor uno no es apto para dedicarse a esto. Con el Sí, claro. tiempo y con las ganas que le echa uno y que definitivamente pues te vas actualizando, vas mejorando, pues de repente retomas esto como propio, ¿no? Como lo haces tuyo. Sí. A mí me pasó alguna vez, colega, lo he contado creo que en otros podcasts, esta cuestión de que la inseguridad que también tenía al dar terapia, ¿no? O sea, porque claro, vas comenzando, aunque tengas una buena escuela y demás, pero de repente llegan las inseguridades. Me acuerdo mucho que hice una supervisión con un colega y yo le decía al colega que de repente me sentía inseguro con el cliente, ¿no? O sea, literalmente. Y
él me dijo una cosa que me ayudó mucho a mí en lo personal. Me dijo, oye, pero es que cuando uno platica contigo, siempre le das referencias, siempre tienes en cuenta una referencia de un psicólogo o de otro psicólogo o de algo que leíste o nos platicas tu experiencia con algo. Dice, y eso ayuda mucho. Dice, cuando uno está platicando contigo, la verdad es que te sientes seguro, como se siente uno que tú sí sabes. Y cuando me dijo eso, créeme que me dio una seguridad, o sea, una tranquilidad de que pues le estaba aportando algo al cliente y a mí me ayudó a seguir adelante, ¿eh? No sé si tú en ese aspecto has tenido alguna retroalimentación o en su defecto alguna supervisión de casos. ¿Cómo te ha ayudado esa parte? ¿Alguna cosa que te hayan dado seguridad? ¿Que me haya dado inseguridad? Seguridad. Seguridad. Ok, pues sí, igual de repente le digo, eran pacientes que se permanecían, ¿no? Que sí, como que ponían el empeño, ¿no? De seguir con la terapia igual y agradecían, me siento muy bien con usted. Casi siempre me han hablado de usted, ¿no? Aunque soy muy joven, no sé si me respetan, pero casi siempre es usted. Igual yo, aunque sean jóvenes, de usted, trato de ser muy respetuoso en ese aspecto, ¿no? Y me decían, es que me siento muy bien con usted, es que gracias, es que esto, incluso una vez atendí mi cumpleaños y una paciente, sé que no se debe, pero me llevó unas galletitas, ¿no? Y las acepté, ¿no? Me acordé, dice que es su cumpleaños, felicidades. Y son cosas que te van haciendo sentir que eres una buena psicóloga, ¿no? De repente hay cosas, situaciones que dicen, no, pues tal vez no hago las cosas correctas, ¿no? Tal vez no lo estoy haciendo bien, tal vez no soy para esto, ¿no? Pero hay ciertas personas, pacientes, que agradecida con la vida porque me los haya mandado, ¿no? Que elevaban esos conocimientos que yo tenía, esa autoestima, ¿no? De que sí estoy haciendo las cosas bien. Solamente que por ciertos factores, ¿no? Del entorno, pues no volvían. Pero pues Sí. sí, hay muchos pacientes que sí me han dado mucha seguridad. Y hay una cuestión también, colega, a mí me sirvió mucho este asunto de dar después conferencias y demás. A mí me pasaba también cuando estaba frente al público, que de repente había mucha inseguridad en el sentido de lo estaré haciendo bien, de estaré diciendo las cosas correctamente y demás. Yo tenía mi investigación, mi respaldo y eso me hacía sentir seguro, pero después las caras de la gente, pues de repente me movía mucho las personas que le hacían así que no, o hacían cara de que no te estoy entendiendo, y de repente eso me movía mucho porque decía, o sea, yo decía, es que a veces uno se siente así en el consultorio. Después, claro, con el tiempo vi varias técnicas y decía que a la técnica de focalización o de foco, ¿no? Donde decía que vieras a una persona, pero que no vieras al incorrecto. Dice, siempre hay una persona en el público que está así y que a todo te dice que sí. Dices, de algún Hay que modo, ver, hay que dice, ver. tienes que verla a esa persona para darte seguridad, ¿no? Claro, Si te das cuenta, los conferencistas son hasta mañosos porque los detectan luego y se dirigen a esas personas. Y los demás, de algún modo, hasta como que hay una cierta manera de ignorarlos, ¿no? Pero en ese aspecto te da mucha seguridad a ti como conferencista, ¿no? Ya en terapia, pues no necesariamente siempre te topas con esas personas, también te topas con las que están negativas, con las que están renuentes a la terapia, ¿no? Hay una cuestión también que me ha ayudado mucho, colega, y que te comparto, es la cuestión de, pues eso, de que el cliente tiene que estar en disposición. Entonces, a veces cuando a un cliente lo mandan a fuerzas, ¿no? O acaba de cometer un error y pues dices, no, pues tienes que ir a terapia porque tú cometiste un error. Entonces van obligados. Entonces, esos son los que saben que nada más van una o dos veces y que al fin ya les perdonaron lo que hicieron, ¿no? Entonces, eso también debemos de saber, ¿no? Para tranquilizarnos, saber que no somos nosotros, a veces son ellos, ¿no? Como bien dicen. No sé si en ese aspecto quieras comentar algo, colega. Pues sí, mencionar algo importante, porque la disposición, ¿no? De repente a mí me gusta que no sean 100%, de repente me tarda hasta 2 horas, pero por de repente llegar con personas adolescentes donde no quieren platicar, ¿no? La mamá los llevó a la fuerza o por diferentes situaciones y ya estamos en la terapia y no quieren hablar, les pregunto así cómo te sientes, bien, o sea, muy renuentes, ¿no? Y dices, pues, ¿qué voy a hacer en los 59 minutos que me faltan, ¿no? La terapia consta de aproximadamente 1 hora. Y ahí sí hay que hacer mucho trabajo para que quieran soltarse, para que poco a poco ellos tengan la confianza y quieran contar todo lo que les sucede, ¿no? Pero sí, es muy, A mí me ha ayudado mucho estos podcasts. O sea, tú que me platicabas, ¿no? Que a lo mejor tienes poca experiencia frente a cámara y demás. Pero me ha ayudado mucho porque tuve muchas entrevistas en donde el colega que tenía enfrente o la persona que había invitado, pues nada más era de sí o no. Cuando yo en realidad esperaba como que me retroalimentara con un poco más de plática. Y de repente, viendo otros podcasts y demás, me di cuenta de que una técnica pues puede ser eso. O sea, cuando ellos no tienen mucho que aportar, pues tú mantén un diálogo, ¿no? En un momento de ese diálogo lo genera que la otra persona empiece a participar. Claro, eso te puedes dar cuenta en los primeros minutos. Ya después, cuando ya vas al minuto 40 y no participó,
pues definitivamente ya no va a participar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a lo mejor, como bien lo dices, en terapia tenemos otra posibilidad que son hacer dinámicas, ¿no? O sea, el hecho de que con niños nos pasa mucho que ponerlos a dibujar, que jueguen con nosotros algún jueguito o algo, y eso ayuda mucho a cambiar la dinámica, ¿no? Pero cuando es un adulto, pues esto de repente se complica, ¿no? No me ha pasado tanto con adultos, me ha pasado más con adolescentes y por lo regular hombres, ¿no? Entre 17 y 18 años son los que son más renuentes. Ujú. Oye, colega, pues igual, yo de algún modo te invité un poquito para, bueno, que tengamos, digamos, este foco, que tengas también este espacio como para que tú también puedas de algún modo mostrarte ante el público, que la gente te pueda conocer, que de algún modo también podamos demostrar, ¿no? Lo que hacemos como psicólogos, pero también para que hablemos de cosas a lo mejor difíciles, ¿no? Que nos toca vivir y demás, que fue a lo mejor la parte que nos llevó a conocernos en ese aspecto donde estamos en un grupo en común, y en ese aspecto yo tengo te platico, ¿no? Tengo un programa que se llama Psicología en México y me tocó entrevistar a 32 psicólogos a nivel nacional y efectivamente una colega tuya que entrevisté fue de Puebla, ¿no? Así como tú de otros estados. Por eso estoy en tantos grupos, ¿no? Y pues de algún modo como que ahí sigo promocionando mi publicidad. Pero en ese aspecto ya decíamos el tema del desempleo para el psicólogo como tal es un tema importante porque a final de cuentas, aunque se dice que nuestra carrera, o por lo menos en el ámbito clínico, en el ámbito terapéutico, se dice que es una de las carreras mejor pagadas. La realidad es que dependemos de los pacientes para que seamos pagados. O sea, es decir, si no llega ningún paciente a la semana puedes ganar pues 300 pesos, ¿no? O sea, en su defecto también puede ser que te cancele ese paciente que tienes y ya no ganaste nada en esa semana. Entonces, también es cierto que si atiendes a 3 pacientes, pues ya te fue bien en la semana. Si de repente llegan 5, llegan 10 pacientes, pues hoy te fue increíble la semana. Pero al punto que voy es que la realidad es que cuando estás, o sea, cuando tu estándar, o que ya te dedicaste eso como tú 5 años, en mi caso 14 años, y vas semana tras semana y vas contabilizando y te das cuenta de que van varias semanas en las que solamente ha llegado un cliente, que de repente viene en vacaciones y ese cliente se va a ir de vacaciones y después va a regresar, pues esto de repente parece muy caótico, parece como que efectivamente el psicólogo está en extinción, de verdad que yo a veces así lo he visto, pareciera que este psicólogo ya no puede con la vida porque definitivamente nos estamos extinguiendo por falta de ingresos y ahí de repente quisiéramos salirnos de esto, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de que quisiera como que ir a buscar trabajo. Ajá, luego voy, espero ahí tantito, me hacen esperar 2 horas y no me entrevistan y de repente como que también tengo un poquito de congruencia conmigo y de repente me siento como que me están deshumanizando ahí y me regreso y digo, bueno, vamos a echarle ganas otra vez al consultorio. No sé qué experiencias hayas tenido en ese aspecto o que las que nos quieras platicar, pero cómo ha sido esta cuestión de querer buscar trabajo, de repente quererte dedicar a la terapia. No sé si nos quieras platicar algo. Ok, yo nunca me he dedicado solamente a dar terapias. Como lo dijo, ¿no? Si solamente me dedico a dar terapias, yo creo que me muero de hambre, ¿no? No tan drástico, ¿no? Pero sí no alcanzaría. Yo siempre me dedico a diferentes cosas. Por ejemplo, estuve en CONAFE como promotora educativa por 4 años, los mismos 4 años que atendí en mi consultorio, ¿no? Me daba ese tiempo. Tengo un oficio que es de familia, ¿no? También eso lo hago yo, que es hacer pasta de mole, ¿no? También tengo mis propios clientes que de repente me dicen, no, pues tráeme 1 kilo, tráeme 2, tráeme 3, y lo surto, ¿no? Sin problema. Y me dedicaba también, bueno, soy asistente de un ingeniero que trabaja en la Conavi, y lo cual también me ha dado buenos ingresos, ¿no? Entonces siempre soy como de dos, tres cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Aquí en Puebla, anteriormente me dedicaba, o hasta el momento los fines de semana en ocasiones, a vender talavera, ¿no? En una tienda de talavera del centro. Y entonces, en mis momentos libres, dar terapias y situaciones así. Ya también estoy tomando cursos, diplomados para aumentar mi currículum, porque como bien lo comentamos, aquí en la ciudad es mucho más complicado y entre más estudios y preparación tengas, mucho mejor. Yo siento, al menos he visto en estos meses que llevo aquí, que como que no aceptan ya un psicólogo solo con licenciatura, quieren una maestría, ¿no? Porque si de repente estoy en Computrabajo también, donde ellos me van dando vacantes, ¿no? Y veo las estadísticas, ¿no? Y de repente yo solo tengo una licenciatura, los otros ya tienen maestría, ya tienen un doctorado, 14, 15 años de experiencia, yo solo tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero pues sí, entre más vayas creciendo tu carpeta curricular, pues muchísimo mejor, ¿no? Tomar cursos, diplomados, talleres, todo lo que sea es totalmente bueno. Ujú. Y que es importante eso que mencionaste, o sea, aparte ustedes como mujeres, siendo verdaderos, siendo certeros,
tienen una vida diferente a la de nosotros como hombres, ¿no? O sea, en su aspecto muchas veces las muchas oportunidades que puedan tener laborales o demás, pues pueden ser muy benéficas o definitivamente como que muy malas, ¿no? O sea, definitivamente muy malas. En nuestro caso, como hombres, o bueno, como me ha tocado vivirlo, o sea, definitivamente, o sea, la opción es trabajar, ¿no? O sea, trabajar en una empresa, o en su defecto, como bien lo dices, ustedes creo que son más luchonas en el aspecto de si no es en una empresa, pues no sé, vendo algo, ¿no? O me dedico a ser ahí emprendedora, pero nosotros como hombres casi es como que no, si no estoy generando dinero me tengo que ir a meter a una empresa a mis 8 horas, ¿no? Y no Ok. importa que no sea de mi oficio y no importa. Entonces en ese aspecto como que sí padecemos a lo mejor de manera diferente la situación. Me llama la atención y me da gusto que menciones esa cuestión, ¿no? O sea, muchos colegas me dijeron eso, de que tienen un segundo trabajo, un tercer trabajo, ¿no? En mi caso particular, créeme que hay una necesidad en mí, ¿no? O sea, tal vez porque tengo mi asociación, tal vez porque siempre pensé que la carrera me podía dar, pero sí soy muy necio en ese aspecto de pensar que la carrera misma te tendría que dar, ¿no? Y hago muchas cuestiones, ¿no? Hago muchas cuestiones al respecto, en el sentido de hacer mucha publicidad, de hacer contenidos por internet, nada menos la promoción que te comentaba, ¿no? O sea, de que, fíjate cómo la fui fraguando, o sea, yo creo que al igual que tú, tengo esta cuestión de terapia individual 300, de terapia de pareja 400, pero de repente hubo lapsos, o ya ha habido lapsos así largos, en donde de repente llegan pocos clientes, y aparte llegan pocos nuevos clientes, sino que ya mantengo la base de los que ya tengo. Y de repente dije, ¿cómo? Antes ya había hecho promociones, pero la verdad es que me parecían un poco injustas para mí. En el pasado hice promociones de que si me pagaban por anticipado, digamos, de 12 sesiones, pues ya yo les regalaba dos. O sea, de algún modo me pagaban menos. Y te decía que de por sí ya cobraba menos, ¿no? O sea, antes cobraba 100 pesos, ¿no? Muchos Barato. años. Entonces, sí, porque de algún modo, cuando uno va iniciando siempre piensas que el diferenciador puede ser el precio, cuando en realidad con el tiempo te das cuenta que también puede ser la experiencia. En ese sentido, en algún momento dado, cobraba así y aparte todavía les hacía el descuento de 2 sesiones. Entonces, para la verdad es que no me salían las cuentas y tú sabes que esta cuestión también de atender, te sientes como que tú trabajaste mucho y como que te pagaron poco. La verdad es que así se siente uno a veces cuando sales de la terapia. Entonces, en algún momento llegué a esta conclusión de que tenía que cobrar pues 300 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les aportaba mucho en contenidos y demás, ¿no? Y porque solamente me dedico a esto. Ahora, en esta época, he tenido pocos nuevos clientes, ¿no? He mantenido mis clientes y he tenido pocos nuevos clientes. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para llegar a esa gente que siempre veo en los grupos que solicitan terapia un poco más barata, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué podría hacer? Poner ciertos horarios de mi semana, ¿no? Porque digamos, y en este caso fue así, los lunes y los viernes, de 9 a 1 de la tarde. Dije, esos 2 días, con que tuviera 3, 4 clientes pues, seguros, pero en método de prepago, créeme que con eso ya me sentiría más seguro de seguir haciendo la otra publicidad, la de mis clientes normales, ¿no? Pero con ciertos requisitos lo puse esa promoción. La promoción es de 9 a 1, o de 9 a 1 tú puedes tener un 50% de descuento, pero necesitas adaptarte a esos horarios y necesitas hacer un prepago para hacer cita, ¿no? Que aparte uno de nuestros padecimientos más comunes, y yo creo que me lo corroborarás, pues es este asunto de que cuando te hacen cita y los pacientes no llegan, ¿no? Ajá. Y eso la verdad es Claro. que nos quita mucho tiempo, porque a final de cuentas, y más si no tienes consultorio, el hecho Sí. de tú llegar al lugar, ¿no? El hecho de te trasladaste una hora o media hora, lo que sea, ya perdiste una hora. Después esperarlo, media hora, y si no llegó, pues ya te perdiste esa hora también. Y luego regresarte, pues te terminas perdiendo 3 horas, ¿no? O sea, de tu día. Y para ellos es tan simple como no ir, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el cual pensé en ese dichoso prepago. Sí, cierto, se cobra la mitad, pero solamente son 5 horas el lunes y 5 horas el viernes, pero tienen que ser por la mañana. Así, pues yo digamos que yo tengo mi día libre, ¿no? O sea, nada más esos horarios digamos que son los que ocupo y puedo seguirme dedicando a hacer publicidad para tener a los otros pacientes a cualquier horario cuando ellos elijan y con la dinámica tradicional de tener que esperarlos, ¿no? Que de algún modo pues, también es un riesgo de la profesión, pero que también duele mucho. No sé en ese aspecto que puedas platicarme, si tú te has tenido promociones o cómo ves también este asunto de tener que esperar a los clientes. Ok. Pues promociones no he tenido, solamente que de vez en cuando le bajo, ¿no? Por ser la primera sesión, pues 50 pesos menos, ¿no? Porque si le bajo 100 ya igual es muy poquito, ¿no? Aunque sea 50 pesos, pero sí, ¿no? O de repente hacía lo del altruismo, ¿no? Como en 2 ocasiones o 3, no cobré. Solamente fui por ayudar y pues ya lo bueno que fue en el lugar donde yo vivía y pues no tuve más que caminar unos 15 minutos tal vez, ¿no?
pero pues sí es bueno porque siento que ayudé, ¿no? En la otra parte de que no llegan los pacientes, sí es como frustrante, porque de repente yo no vivía en mi consultorio, ¿no? Tenía que viajar aproximadamente media hora, 40 minutos para llegar. Entonces yo de repente llego y estoy esperando media hora, una hora, y no llegan y ni siquiera avisan, ¿no? Es lo peor, que ni siquiera avisan. Ya hasta la noche, ¿no? Pues si bien me fue, no, pues no puedo ir, ¿no? O de repente sí, en el momento, ya voy en camino y me avisan, es que no voy, ¿no? Ni modo, a regresarse. Pero pues sí, o lo que me ha pasado también es que de repente no pagan, ¿no? Tuve una vez con un chico, le di la terapia y todo, conocí a su mamá, era de confianza, se supone, di mi terapia y al final me dijo, es que ¿sabe qué? Pues no traigo dinero, pero si me permite, mañana vengo y mañana le pago. Le digo, ok, ya está bien, conozco a tu mamá, mañana nos vemos con confianza, ¿no? Y no llegó, ya han pasado como un año y ya no creo que me pague, sinceramente, ¿no? O sí, de repente, ahorita como doy ya es de las terapias online, igual, de repente, ¿no? Hubo un chico que igual, una hora y media tardé con él vía telefónica y me dijo, ahorita le deposito, ¿no? Ok, sin problema. Y no me depositó nada, ¿no? Y es lo peor que veo que ahorita en los grupos que tenemos en común, escribe, ¿no? Necesito un psicólogo, alguien que me ayude, por favor, ¿no? Y de repente veo que los colegas empiezan a mandar sus tarjetas, sus números, ¿no? Es algo que les puede pasar también a ellos, ¿no? Que si no me Sí. pagó a mí, ellos, pero si se Oye, ahorita pagó a que tocaste el punto de los grupos, ¿no? Yo de repente veo a personas publicando cosas muy fuertes, muy sensibles y miembro anónimo, ¿no? O sea, no se publican ellos. Y de repente veo que dicen, necesito un psicólogo de tal profesión que cobre baratito, ¿no? Y yo no sé, pero el colmillo, la experiencia, qué sé yo, me hace pensar que son otros colegas viendo a ver qué tanto te bajas, ¿no? O ahí por ahí metiendo algún truco para ellos, no sé, observar algo, ¿no? Pero la verdad es que en esos grupos sería importante que pues, se publicitaran como ellos, ¿no? No como miembros anónimos, porque a veces también echan alguna temática sensible, difícil de platicar, y ellos se ocultan bajo el anonimato, pero ya lanzaron la pregunta. Entonces, no sé tú qué opinas de eso. A mí me parece, la verdad es que no debería hacerse así, pero no sé tú qué opinas. pues no debería, ¿no? No tal vez no contar el problema así como tal, pero sí que nosotros lanzamos las tarjetas, ¿no? Las enviamos a quien tenga la suerte de atenderle, pero que sí sea muy importante, ¿no? El ver quién era. Bueno, siento que es correcto, ¿no? Igual para darnos seguridad a nosotros, porque de repente nos lanzamos, ¿no? Y es un riesgo también, ¿me va a pagar, no me va a pagar? ¿Qué tipo de persona es? Al menos nosotros, como más vigilados en este aspecto, la identidad, nuestro nombre, nuestro número telefónico, nuestros datos, cédula, que es lo más importante también, ¿no? Pues nada más, tal vez ocupen un falso o el participante anónimo, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros, no? Sí está un poco complicado en ese aspecto. Ujú. Y cuando haces prepago, sí es, digamos que las llamadas online sí tienen que pagarte, ¿no? Sí tienen que depositarte previamente. Sí, sí es así. Ya lo he implementado. Pasó eso con aquel chico hace tiempo, ya lo he hecho, ¿no? Bueno, así en presencial, no, al final no me pagan. Si bien me va, sí, como le digo, esa vez no me pagaron, pero ahorita ya en vía telefónica o videollamadas ya estoy diciendo que me den siquiera la mitad por adelantado y ya luego al final la otra mitad para tener un poco de seguridad, ¿no? De hecho, igual ahorita ya tengo una igual depositar el completo. Ujú. Y ya yo voy a dar un poco más seguro, porque si de repente se desaparecen, bueno, las también nos hacen ciertas cosas como estas. Claro, claro, y que como te platicaba yo en mi promoción que tengo, lo importante, o sinceramente lo más importante para mí, porque digamos que yo les doy la certeza de que tengo pues 14 años, tengo mil videos en mi canal de YouTube, tengo mi dirección en mis tarjetas y demás, de algún modo eso creo que si eso no les da seguridad, definitivamente nada les va a dar seguridad. Por otro lado, entonces lo único que solicito a cambio es que ellos para hacer cita pues haga un prepago, ¿no? O sea, que me digan, ¿sabes qué? Quiero la cita mañana a las 5 de la tarde. Ah, ok, cuando pagues, te la confirmo, o sea, te la anoto, ¿no? Y eso creo que de algún modo, pues nos da certeza, ¿no? A mí, sinceramente, con el primer cliente, con el segundo cliente que he tenido, me ha dado una tranquilidad, o sea, me dejo de estresar, simplemente digo, ya sé, ya tengo el horario en donde voy a atender. Y créeme que también es manejar un poquito la calidad de vida de nosotros como psicólogos, ¿eh? O sea, el saber que ya está pagado, ya nada más es llegar al horario, ¿no? No sé tú qué opinas de esto, ¿crees que se pueda sentir mejor? Sí, yo ya lo implementé, le digo, ya a partir de hace unos días ya lo estoy implementando, ¿no? Que primero me depositen, les mando mi número de cuenta y ya ellos me depositan y yo les doy la terapia, ¿no? Porque de repente sí hay como confianza, personas que tal vez no conozco al 100%, pero sí sé que son de confianza, ¿no? Y de repente sí daba la terapia y estaba yo con esa incertidumbre, ¿sí me irán a depositar o no? ¿Qué tipo de personas eran? Los veo en la calle, pero no sé
con quién estoy tratando realmente, ¿no? Y a la media hora, a los 10 minutos, me mandaban ya el comprobante de que ya me habían pagado. Dijo, ay, pues bueno, ya. Pero sí, le digo, ciertas veces me ha pasado en que no paga, ¿no? Le digo, pero pues ahora ya estoy implementando eso del prepago. Daba pena, al menos a mí me da pena, si la Cali piensa que soy, no le voy a cumplir, pero pues ahora mejor me aguanto la penita y ya mejor en prepago. Sí, o sea, tienes un punto importante, porque al final de cuentas, creo que nuestra honestidad, nuestra humildad de repente nos hace sentir mal por pedir un pago anticipado, ¿no? Pero al final de cuentas sí nos da mucha certeza. En lo personal creo que es muy feo cuando un psicólogo de repente tienes 6 pacientes, ¿no? A lo largo de la semana, dices, y tú ya andas pensando un poquito, ¿no? O sea, se oye feo, pero ya andas pensando, ah, pues mira, voy a tener dinero, voy a comprar la despensita, voy a comprar esto, y de repente no llega ni uno, ¿no? De repente esta cuestión de tener cierta seguridad, pues se volvió nada, o sea, se volvió una inseguridad total, un estrés, seguramente esto te va a tirar un poquito a la cama, ¿no? De recuperarte tantito ese fin de semana para empezar nuevamente la siguiente semana con un poquito de seguridad, pero es que así son a veces las semanas del psicólogo, de verdad, o sea, y en ese aspecto, como tú bien has platicado, cuando tienes otra fuente de ingreso, pues definitivamente dices, bueno, ya tengo la otra fuente de ingreso, ¿no? Pero cuando solamente te dedicas a esto, eso termina siendo fatal, no sé, ¿tú qué opinas respecto a esto, colega? Sí, bueno, le digo, todo el tiempo estuve así, ¿no? Diferentes situaciones y el psicólogo, lo de psicología era algo extra. Pero ahorita tiene como 2 semanas donde ya dejé atrás, ¿no? Lo del trabajo que le dio de la Talavera, ¿no? Solamente voy momentáneamente, una vez a la semana, 2 veces, ¿no? Pero ya es mínimo. Ya me estoy dedicando más a esto de las terapias, pero pues vamos, no bien, bien, ni hasta abajo. Dice mi familia que para empezar aquí voy más o menos, ¿no? Lo cual es bueno. Lo importante aquí es que ejercer, crecer, ¿no? Porque también estar trabajando de otra cosa que no estudiaste, pues es algo frustrante, ¿no? Dices, 3 años de la carrera, mi servicio, el título, los cuántos años estuve en el consultorio para que aquí me venga a hacer, no, a no ejercer, pues sí es algo frustrante, ¿no? Y ahorita ya decidí otra vez a reclamar, hago difusión, mando a cada rato mi tarjeta en las diferentes redes y pues algo va surgiendo. Por ejemplo, aquí en mi colonia, en Puebla, igual con mis personas conocidas, alguna tiendita, algún ciber, llevo mis tarjetas y sí, eso siento que me ha ayudado un poquito. Voy a hacer también, imprimir, por ejemplo, mis tarjetas y pegarlas en lugares claves, ¿no? Como para que me dé a conocer mucho más. Pero pues sí, igual, no sé, estoy considerando varias cosas. Igual he metido mis millones de, bueno, no millones, soy muy exagerada, pero sí a muchos, muchos lugares, ¿no? Por correos, pero pues también tengo que empezar a buscar, como dice usted, empresas, ¿no? O algo así donde quepa una psicóloga. Ujú. Sí, sí, claro, y que al final de cuentas nos platicas muchas estrategias importantes. En mi caso, la verdad es que sí, muchas de ellas ya las he intentado. Ahora, estás hablando de que, por ejemplo, si generalmente hay una semana en que te fue mal, o ya llevas tiempo que te ha estado yendo mal, te has mantenido a lo mejor con un cliente o algo, y de repente dices, pues ahora tengo que hacer una estrategia para seguir teniendo más clientes, ¿no? Y de repente recurres, pues a eso, a imprimir tarjetas, imprimir volantes. En mi caso particular, pues de algún modo los mando a hacer y esto te genera pues un gasto, ¿no? O sea, un gasto que no tienes, ¿no? Porque se supone que por eso estás tratando de hacer más publicidad porque no tienes. Y entonces lo que pasa, pues es que en consecuencia, pues a lo mejor hasta pides prestado para poder tener y en su defecto ahora a tener que publicitar. Y todo esto implica pues un gasto, si no económico, ahora energético, ¿no? Tener que ir pegando volantes o demás, ¿no? Pero al final de cuentas también creo que es... Ajá, te escucho. Digo, no lo he hecho todavía, pero lo tengo pensado. He pensado muchas cosas. Hasta el momento solamente una lona fuera de mi casa, muy pequeña, pero aún así está bien, siento. En las redes sociales, igual en Facebook, aquí en mi colonia lo he implementado demasiado. En WhatsApp también, lo de las tarjetas, pero sí estoy pensando en muchas más estrategias para seguir creciendo. Sucede que, por ejemplo, pacientes de Cuetzala, ¿no? De donde era. Pero pues, miren lo que es la vida, no me querían allá y cuando ya estoy aquí en Puebla me buscan y me buscan y me buscan, ¿no? Pero pues solamente en línea. Imagínense cuánto gastaría para ir hasta allá, a menos que tenga yo unas 20 terapias pendientes, ¿no? Y si conviene. Fíjate que sí, ¿eh? O sea, esta cuestión, a mí me pasó en alguna ocasión en mis prácticas profesionales, fuimos a una comunidad aquí en Michoacán, que se llama Infiernillo, y efectivamente, o sea, cuando fuimos, un compañero y yo, pues de repente nos tenían listas, o sea, una lista de clientes, ahí esperando afuera del espacio donde teníamos, de 50 personas, ¿no? Y íbamos a estar ahí pues casi casi todo el día. Entonces, yo sé que a lo mejor pareciera que no es sano y demás, pero ya después nos dividimos 25 y 25, todas las personas esperaron, y aparte solamente había un consultorio, entonces teníamos que entrar ahí poco a poco, ¿no? Pero a ver, vamos a esperar a ver si regresa un poquito el... Ah, sí, ya regresó, ¿verdad? La señal. Eh,
te decía que de repente era muy padre tener esa opción, ¿no? De tener un consultorio, aunque era un consultorio nada más, nos turnábamos. Entraba yo, entraba él, y así atendimos a 50 personas. Literalmente creo que se vino todo el pueblo, ¿no? Y es bonito, ¿no? O sea, aunque nosotros en ese entonces no cobrábamos, pero la verdad es que el sentir, sí, el orgullo de haber hecho esta labor era muy importante, ¿no? No sé si tú tengas algún recuerdo, alguna cuestión que también hayas dicho, atendí a muchas personas, fue increíble, te sentiste muy orgullosa. Pues sí, cuando le digo que daba de las terapias sin cobrar, aunque no fueron demasiadas, pero unas dos, tres, cuatro, no recuerdo bien cuántas, pero sí me daba muchísimo gusto poder ayudar, ¿no? Les daba yo una hora y media, 2 horas, el tiempo que necesitaran, los escuchaba, hacíamos estrategias y lo logramos, ¿no? Eran momentos caóticos, ¿no? Por ejemplo, hubo una vez de un incendio y cosas así, ¿no? Entonces es cuando me metí, ¿no? Incluso en mi pueblo ya me conocían y de repente que surgía algún problemita por ahí que no estaba tan previsto, ¿no? Un incidente, un accidente o cualquier situación, ya me llamaban, ¿no? ¿Sabes qué? Te necesitamos, por favor, puedes venir. Y ya iba. Y al final, ¿cuánto es? No, no se preocupen. Y ya. Solamente es eso, pero sí hay personas, por ejemplo, que estaban agradecidas conmigo, no, es que ella me ayudó, es que eso y es que el otro, y poco así te van recomendando, es que ella, y así te vas aclientando, vas haciendo tu buena carpeta de clientes. Ujú. Es muy padre eso. Es una satisfacción muy linda como profesionista, no solamente ganar dinero, sino ganar la confianza, ganar el respeto de ciertas personas. No somos perfectos, obviamente, tenemos muchísimos defectos también, ¿no? Como seres humanos, pero profesionalmente siento que vamos en un buen camino. No sé, ahorita mis clientes, mis pacientes ahorita tal vez me estén viendo, me estén escuchando, me dejarán mentir, no sé, pero al menos yo quiero creer eso, que estoy haciendo un buen trabajo. No, sí, o sea, definitivamente es importante, ¿no? Y en una temática como la de hoy me parece importante ver los pros y las sombras, ¿no? O sea, es decir, los contras, porque al final de cuentas lo difícil a lo mejor es aguantar, ¿no? El proceso del ser psicólogo, pero la verdad es que hay muchas formas de enorgullecernos, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que nos hacen sentir bien como dadores de este servicio. Yo creo que en algún momento dado yo observo a otras profesiones que sí, a lo mejor hasta les va bien, mejor económicamente o lo que sea, pero de repente no están muy seguros de si era su profesión adecuada, si era su vocación. Acá me parece, o en lo personal, yo sí considero que es mi profesión, elegí bien, porque al final de cuentas cada cliente que logro darle ese apoyo y él lo expresa, o cuando no lo externa, pero lo ves bien, de repente dices, parece como que algo bueno hicimos, ¿no? Entonces, la verdad es que esa labor es muy importante. El hecho de ayudar, creo que todo el mundo lo quiere hacer, cuando tienes las herramientas para hacerlo y aparte pues te organizas para tratar de dar lo mejor de ti, parece que eso sirve mucho, ¿no? O sea, definitivamente creo que es el camino correcto de la psicología, pero la verdad es que sí considero que de repente tenemos ciertas luchas, guerras con nuestras propias instituciones. Te lo comento así porque de repente nosotros como psicólogos en psicología privada, en nuestro consultorio, pues sí dependemos de nuestros clientes. Y también entiendo que muchos clientes nos eligen por la comodidad, porque les demos el horario que ellos elijan, el que ellos quieran, por la cuestión de estar cercanos a donde ellos viven o cosas por el estilo. Pero también las instituciones de repente ponen que sus campañas gratuitas de psicología, y sí, y es muy bueno, ¿no? Porque ciertas personas los toman y demás, pero de repente sí atacan como que un poquito la parte que nosotros estamos haciendo, de esta cuestión de publicitarnos y demás, y de repente la gente dice, pues ¿para qué voy a pagarle a este cuate si puedo ir a una terapia que me dan gratuita, ¿no? Y por lo menos, por ejemplo, yo que trabajé en el DIF, había un costo de la terapia, ¿no? En aquel entonces me acuerdo que era como de 80 pesos, ¿no? No sé si esto haya subido. En el Estado de México lo daban en 100, 120, algo así me decía mi colega. Pero de repente dices, bueno, o sea, efectivamente en un lugar como el DIF, que a veces te atienden muy bien y en otras ocasiones te dejan la agenda hasta un mes y medio, te cancelan, te la vuelven a dar a un mes y medio, la verdad es que muchos clientes prefieren pagar en lo privado, pero que los atienden al momento. Entonces, creo que esa es la diferencia, ¿no? Y ese sí es un buen diferenciador. Pero a final de cuentas, pues aquí en estos programas es donde tenemos que ver estos pros y sombras de la psicología. No sé si quieras opinar, colega, ¿qué me puedas aportar? No, pues yo le comento muy brevemente, ¿no? Al menos yo no fue la carrera que escogí. De repente vivía en un pueblo pequeño, ¿no? Siendo mujer, viviendo con una familia tradicional. Todos se iban los hombres a Puebla, ¿no? Se venían a Puebla, México, a estudiar la universidad, típico, ¿no? De que me voy para librarme de mis papás, ¿no? Y yo no, yo igual quería emigrar, ¿no? Irme a otro lado, ¿no? Pero mi familia me dijo, no, busca algo de acá de Coatzala, ¿no? Busca, vete a las universidades, ves qué es lo que te agrada y ya de ahí, ¿no? Y ya anduve viendo ingeniería, no, pues no, contaduría menos, administración tampoco, varias situaciones, ¿no? Y dije, pues psicología, pero te vas enamorando en el transcurso, ¿no? De repente dije, pues, ya aunque sea aquí, ¿no? Pero sí, ahora me doy cuenta que sí es para lo que yo
lo que yo nací, ¿no? Se puede decir. Obviamente no deja tantísimo, pero haciendo cuentas, pues ya más o menos tuve algunas ganancias desde que empecé. Pero pues sí, teniendo decisión, echándole ganas, tocando puertas, una puerta se te cierra, la otra se te abre, buscando, todo es, todo es viable. Claro, claro que a final de cuentas, mira, creo que también la intención de que la gente que vea este tipo de programas y demás, pues es eso, ¿no? O sea, que vea la otra parte, el lado humano del psicólogo, que nos conozca, ¿no? Tal cual como somos, las dificultades también que hemos podido tener para llegar a esto. Te soy sincero, a mí el hecho de mantener 14 años una asociación civil, la verdad es que me ha costado mucho trabajo, me ha dado muchos orgullos, me he tenido que preparar más, o sea, en mi caso particular, aparte de ser psicólogo, soy maestro en calidad en la productividad, soy ingeniero en gestión de tecnologías de información, que esas carreras las fui tomando poco a poco ahí en el camino. Intenté una maestría en administración, la dejé a la mitad, no la pude pagar más, pero a final de cuentas todo esto para mí ha sido preparación para la carrera de psicología, que para mí es la principal. O sea, jamás me he considerado de las otras profesiones, siempre me he considerado de la carrera de psicología, y considero que, por ejemplo, mi maestría en calidad en la productividad, lo único que hace es que los procesos que yo tengo en la carrera de psicología, pues los busque hacer con mejor calidad, con mayor eficiencia. Esa es la búsqueda siempre, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es lo que yo quiero, digamos, que la gente observe. Seguramente cada psicólogo tendrá su propia historia, pero a final de cuentas nuestra intención siempre ha sido, en mi caso particular, ayudar a las personas. Claro, desde luego, y como psicólogos privados siempre necesitamos esa retribución, porque a final de cuentas no es como que el psicólogo está cobrando caro, no. O sea, realmente en mi caso particular, cuando por fin hace como 2 años puse la cuestión de subir a 300 pesos el costo de la sesión, pues de repente decía, es que ya son 12 años de experiencia y aparte de esto ya tengo una metodología. O sea, realmente me parece como que en ese aspecto sí me dolía, me costaba trabajo, pero con el tiempo me di cuenta de que ya retribuía mucho a la sociedad dándole pues estos contenidos, ¿no? Y entonces fue donde me animé. Dije, bueno, vamos a subirlo a 300 en ese aspecto. Lo tenía en 200. Y en ese aspecto, créeme que escuché por ahí a un creador de contenido que decía, te van a llegar nuevos clientes, no esperes que lleguen los mismos, ¿no? Siempre van a llegar nuevos. Y cuando puse esa nueva tarifa, sí llegaron nuevos. Y los de antes, nada más llamaban para preguntar, oye, ¿todavía tienes a 120 la terapia? No, pues que ya subió a 300. No, que ya no. ¿Todavía tienes a 150 la terapia? No, pues ya no. Y entonces ya no venían. Creo que por ahí tuve 2 o 3 personas que sí vinieron, ¿no? O sea, sí vinieron, retomaron tantito y se fueron nuevamente. Pero en ese aspecto es difícil atreverse a subir la tarifa. Te soy sincero, en lo personal yo me siento retribuido con la tarifa actual, no pienso subirla en un buen rato, porque a final de cuentas tengo esta cuestión. Yo me considero de algún modo, y pues a lo mejor voy a pecar de egocéntrico, pero me considero un poco más especialista en parejas, definitivamente, en duelos, ¿no? Pero definitivamente creo que por eso la terapia de pareja la pongo en 400, porque ahí les aporto demasiado, les aporto mucho. Y en ese aspecto, en el tema individual, definitivamente en terapias de depresión, ¿no? En sacarlos de un duelo, en levantar la autoestima, también me considero muy bueno en ese aspecto. Entonces es donde de repente digo, están totalmente retribuidos, ¿no? Entonces me parece como que es un buen punto el que también valoremos nuestros puntos fuertes, ¿no? Y el por qué tenemos esa tarifa. No sé qué quieras comentar respecto a esto, colega. Sí, bueno, pues yo he visto en los grupos de Facebook que casi todos cobran, bueno, hay publicidad ahí, ¿no? Incluso ayer estaba viendo que terapia individual 150. Yo digo, no inventes, es demasiado barata, ¿no? Siento que estamos como en una competencia, ¿no? A ver quién da más barato. Pero también he escuchado, por ejemplo, familiares que han ido con psicólogos aquí en Puebla, que les han cobrado 500, 600, 700, ¿no? Yo cuando me vine de Cuetzalan dije, pues voy a ganar mucho mejor allá, porque si aquí la terapia la doy en 200, allá la voy a dar en 700, ¿no? Pero equivocadamente, pues no me ha tocado, ¿no? Ahorita yo la doy aproximadamente en 300 pesos, creo que estamos igual que usted, ¿no? No es tan caro, pero pues tampoco está muy barato, ¿no? Es algo un poco justo, por así decirlo, ¿no? Pero de repente hay otras profesiones, por ejemplo, los urólogos o así, ¿no? Médicos que de repente especialistas, vas 3 minutos, 5 minutos y te cobran 700 pesos, ¿no? Al menos yo ya fui con un especialista, ¿no? A cierto lugar. Igual le dije lo que me dolía, ¿no? Que aquí, que allá, me recetó medicamento, creo que tardé más en presentarme que en lo que él dijo, pues su diagnóstico, me lo anotó en mi receta y vámonos, paga allá afuera tus 700 pesos, ¿no? Dije, órale, menos de 5 minutos se ganó 700 pesos cuando un psicólogo a la hora se puede ganar aproximadamente 200, 300 pesos con esfuerzo, ¿no? O incluso yo como le digo, ¿no? No siempre doy una hora, casi siempre es más, hora y media, 2 horas, una vez como con 3 pacientes, como por 3 sesiones, tuve 3 horas con ellos, ¿no? Cobrando los 200 pesos, porque aquel entonces cobraba, ¿no? 200 pesos en 3 horas. Salía yo con mi espalda molida de tanto estar sentada. Porque también, obviamente, al escuchar tantos problemas y ciertas cosas, duele lo de acá, ¿no? No sé si solo a mí o a todos nos pasa que salimos, pero así, ¿no? Ya lo ayudé, ya todo, pero pues sí, también yo me molí, ¿no? O sea, no fui a hacer mezcla o
a pegar blog, pero pues también es un trabajo que también merece ser respetado, ¿no? Esas 3 horas que estuve ahí sentada, pues no cualquiera, ¿no? Pero pues sí, es experiencias que he vivido yo. Ujú. Oye, colega, por ahí te menciono que el diario oficial de la Federación cada determinado tiempo pone la tarifa oficial, digamos, de cada profesión, ¿no? Yo estuve en el DIF hace como 8 años, ¿no? O sea, un poquito a lo mejor menos, o sea, más bien, o sea, estuve un año y medio por ahí, pero me refiero a que hace como 7 años más o menos estuve ahí, sí, entre 7 años. Y lo que recuerdo es que también ahí, en aquel entonces estaba en 600 la tarifa del psicólogo, pero era la tarifa oficial. Ahorita o hace poco, creo que el año pasado la revisé, estaba en 900. Son tarifas que solamente cobran cuando tienes un jurídico, pues para cobrarle, voy a ir bien discriminativo, pero para cobrarle a los papás, ¿no? O sea, cuando hay un juicio de matrimonial, ¿no? Pero la realidad es que solamente son términos técnicos, o sea, porque en realidad un psicólogo solamente que esté institucionalizado lo llega a cobrar, pero ni siquiera, porque cuando es una institución de gobierno, pues cobras algo simbólico. Me retomo y me regreso un poco. De acuerdo a tu experiencia y de acuerdo con lo que acabas de mencionar, porque a mí me ha pasado quedarme con algunos clientes más tiempo y me gustaría que me platicaras desde tu experiencia y un poquito también para que mi pareja entienda por qué se queda uno de repente con los clientes un poco más de tiempo, pero desde tu experiencia, ¿por qué crees que haya sido ese asunto de tenerte que quedar más, ¿no? Yo lo que puedo decir, en mi experiencia, que de repente hay unos clientes que de repente sientes como que se van a abrir en ese momento, y sí es cierto, la terapia dice que te esperes a la siguiente sesión para que se abran, pero de repente sientes que esos clientes, si no los permites hablar en ese momento, ya no se van a abrir. Entonces, de repente es la percepción de uno, ¿no? Pero no sé qué me puedas platicar al respecto, colega. Yo siento que hay pacientes que desde el primer momento se abren, ¿no? Son muy extrovertidos o tienen la necesidad de contar todo, ¿no? Y ellos quieren que en la primer cita, en la primer terapia, solucionar todo, ¿no? Pero como yo les digo, es poco a poco. Sin embargo, no me he tomado a la grosería, porque siento que es una grosería, ¿no? De que ya se me acabó, me decía mi familia, ponte una alarma, ¿no? Un reloj ahí, que a la hora suene el reloj y adiós. Le digo, no, no puedo hacer eso, ¿no? Yo los debo de escuchar, yo debo de ponerme en su lugar, ¿no? A mí me gustaría que me escucharan. Y si la persona me dio la confianza, porque es muy bueno que me den la confianza, pues adelante, que se tomen 1, 2 horas, 3. El tiempo de repente pasa muy rápido cuando una persona se abre al 100%. Como lo mencionaba hace rato, es muy difícil cuando alguien no quiere hablar y en mi experiencia yo prefiero 1000 veces tardarme 1 o 2 horas con una persona que hable demasiado a con una que casi no me quiera de contar cosas, ¿no? Entonces, pues yo lo tomaba así, ¿no? Pues necesita que lo escuche unas 3 horas, pues adelante, lo escucho unas 3 horas, por mí no hay problema. Bueno, no, no es que esté, al menos yo, es lo bueno, que no estoy casada y pues no hay problema, ¿no? Si me tardo, no hay nadie que me esté reclamando de que por qué, ¿no? No vayan a pensar que por ahí tengo un amante y que me voy con él, ¿no? Es algo bueno. Yo creo que usted se refería a algo así, ¿no? Porque de repente la pareja también se puede poner, es que ¿por qué no? O piensan que es mentira, cuando en realidad son situaciones que tenemos que vivir con esta profesión. Sí, sí, en mi caso mi pareja ha estado presente, o sea, ha estado, digamos que cerca, en la misma casa, en el mismo lugar, nada más esperándome, pero de repente pues la sesión se hace de 2 horas, se ha hecho de 2 horas y media, y de repente también le platico, le comento esto, que no es con todos los clientes, que ciertamente con ciertos clientes hay una cuestión de dependencia, sí, ciertamente uno también cuando trabaja en supervisión de casos te dicen eso, tienes que aprender a ponerle límites a ese cliente, porque seguramente puede ser una de las cosas que estén generando lo que le está pasando. En mi caso particular, sí había un cliente que cada sesión era así, o sea, cada sesión era de 3 horas. Y sí, yo veía cierta dependencia, le intentaba poner los límites, de repente le decía, oye, te recuerdo que la sesión es de 1 hora, vamos a intentar llegar a la hora. De repente hubo alguna sesión en la que yo me ponía a un cliente a la hora. Él llegaba, digamos, y a la hora yo tenía un cliente, otro. Y entonces le decía, oye, discúlpame, no te puedo atender más porque tengo al otro cliente. Y entonces se iba, pero ¿sabes qué hacía? A la siguiente sesión me agendaba después del otro cliente. Literalmente él porque quería seguir teniendo su tiempo. Ahí es donde te das cuenta, sí, de la necesidad de acompañamiento que tienen y demás. Sí, cierto, o sea, sí tenemos que implementar ciertas estrategias para irle haciendo notar que el tiempo es de 1 hora, ¿no? Sin embargo, de verdad que sí es el ojo clínico que desarrollamos donde decimos, creo que sí necesita ese tiempo, o sea, no es como que esté abusando de mi tiempo, él necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Pero habrá otros casos en los que sí, de repente uno también se extiende y hay que reconocerlo y creo que en supervisión se ve mucho, también a veces somos nosotros extendiendo el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí son las dos cosas, o sea, o pueden ser más cosas desde luego, pero también hay que percatarnos cuando somos nosotros los que estamos extendiendo el tiempo, porque a veces los clientes sí de repente voltean a ver su reloj, ¿no? Y también deben ser señales para nosotros, ¿no? ¿O sabes qué? Pues tiene otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo más respecto a esto, colega. No, yo, eso del reloj, yo en principio sí tenía un reloj ahí en mi consultorio, ¿no? Donde iba viendo más o menos
el tiempo, ¿no? Pero ya de ahí se descompuso y gracias a eso lo quité, no dije, no, ya no voy a poner nada, que se tarden el tiempo que tengan que tardarse, ¿no? Pero igual casi siempre tengo mi celular a un lado de mí, no es que esté muy al pendiente de él, pero de vez en cuando calculándole, no, pues ya lleva una hora, ya lleva hora y media, no para cobrarles más, sino para igual anexarlo, ¿no? A su expediente, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pero pues sí, casi siempre trato de recalcar eso cuando me preguntan sobre mis terapias, constan aproximadamente una hora. Igual con los pacientes que se tardaban 2 horas, al inicio les decía, ¿no? Pues hay que recordar que la terapia es de una hora, pero casi nunca le hacían caso y se pasaba, ¿no? De repente, pero pues sí, son cosas que tenemos que ir implementando, ¿no? Y en ciertas ocasiones también hice eso de que, pues, tenía otro paciente, ¿no? No era mentira, en realidad estaban las personas afuera. Muy rara vez me pasaba, ¿no? Pero tenía yo 3, 4 terapias al día, pero pues sí es importante eso de ir midiendo el tiempo. Y hablando de tiempo, colega, yo sé que tenemos otras cosas que hacer, igual casi vamos cerrando. Yo de algún modo también, si en algún momento te sentiste bien y demás, pues te invitaría a que a lo mejor abriéramos otra posibilidad de otro programa para tener a lo mejor más cosas de la psicología, más que en este mes, la verdad es que es aprovechable. Estas temáticas, créeme que son necesarias tanto para otros colegas, tanto también para que los clientes vean el lado humano, ¿no? De los psicólogos, esos pros y esas sombras que hay en el mundo de la psicología. Pero de algún modo, antes de irnos en ese sentido, me gustaría a lo mejor retomar el tema del, del tiempo y demás. En el DIF, donde yo trabajaba, se decía que teníamos que dar 50 minutos, ¿no? Y yo lo platico, la verdad, lo he platicado varias veces, que algunos colegas, no voy a decir quiénes ni nada, pero ya sabrán quiénes, decían que existía el 30-30-30, ¿no? Que yo decía, ¿cómo? O sea, no entiendo a qué te refieres, ¿no? Y me decían ellos que perdón, no, que ¿cómo era? Digamos el 15-15-15. Ah, más bien era 15-15-15, ¿verdad? 15-15 te da media hora, 15. Bueno, no recuerdo bien, creo que era 20-20-20. Pues creo que te dan los 60 minutos. Sí, era el 20-20. Te da 60 minutos y lo divides en 3, ¿no? Te dan 60 minutos, que es una hora. Decían ellos que los primeros 20 minutos el cliente te tenía que esperar, que les dabas 20 minutos de contenido y que los últimos 20 minutos, pues tú tenías que hacer anotaciones, ¿no? Y a mí se me hacía algo muy fuera de lugar, definitivamente fuerísima de lugar, porque efectivamente sí podías hacer anotaciones los últimos 10 minutos, ¿no? Y luego en el DIF sí ocurría que tenías al paciente esperando. Entonces sí tenías que cerrar 50 minutos para escribir algo y ya el que sigue, ¿no? Y a veces, en mi caso particular, créeme que muchas veces tuve los 8 pacientes durante todo el día y era uno tras otro. Pero en ese aspecto, créeme que me llamó mucho la atención la falta de ética de decir que era 20 minutos de espera, 20 minutos y 20 minutos de ahí nos vemos, ¿no? Definitivamente yo no sugiero esas prácticas, pero ocurren. Algunos colegas, por estar cansados ya de la institución y demás, deciden enfrentarse a la institución y hacer ese tipo de cosas. No sé tú qué opinas, si ya lo habías escuchado antes, ¿qué opinas de esto, colega? Escuchado, pero siento así como lo platican, que ya está muy mecanizado, ¿no? No, así no es el chiste. Por ejemplo, una terapia es como ahorita nosotros dos, ¿no? Que fluya, el uno decir una cosa, el otro, argumentar, reforzar, y que se sienta algo agradable, algo lindo, ¿no? Como, a ver, 20 minutos, no. Bueno, siento que no me vería yo haciéndolo, solamente es hacerlo por hacerlo y no hacerlo con el corazón, ¿no? Por lo que nosotros estudiamos, que es para ayudar, sobre todo. Claro, y por otro lado, pues entiendo la parte del burnout, ¿no? Que te sientes quemado en el trabajo. Eh, no sé, algunos de esos colegas que yo veía, por ejemplo, veía que andaban echando novio con la secretaria, cosas así, decías, pues cómo, ¿no? O sea, o una u otra, ¿no? Pero al final de cuentas sí te das cuenta que a veces otras cosas influyen más en tu atención. Afortunadamente, en la terapia institucionalizada, en ese aspecto en la privada, pues tenemos otra capacidades, ¿no? De poderle dar el tiempo disponible, a veces hasta más tiempo, como bien lo dices, y pues esto ayuda mucho, ¿no? Ya para finalizar, colega, igual te repito, estás invitada a una próxima ocasión, si así lo requieres, si te gusta. Pero me gustaría que a lo mejor cerráramos con alguna conclusión, alguna cuestión o alguna cosa que quisieras comentar. No necesariamente tiene que ser conclusión, pero para ya cerrar, ¿no? En mi caso particular yo cerraría con esta cuestión de decir que la psicología tiene sus pros, sus contras, o como yo le llamé, sus sombras. Hay cosas que de repente no nos enorgullecen a los psicólogos, pero ocurren y hay que platicarlas, porque al final de cuentas no estamos exentos de que algunos colegas, pues no necesariamente esta haya sido su vocación. Entonces me parece que luchamos para que dar el mejor servicio, procuramos o siempre estamos en búsqueda de hacer publicidad adecuada para atraer más clientes y creo que lo único que podemos garantizar es nuestra disposición para atender a los clientes, ¿no? Pero más allá de eso, no sé tú qué me puedas aportar, colega. Bueno, yo tengo la mejor disposición. Bueno, para empezar al siguiente podcast que me invite, estoy
encantadísima, ¿no? Es la primera vez que hago algo así y bien como me dijo que me iba a agradar, ¿no? La verdad sí me agradó muchísimo, me siento en total confianza y el día que quiera aquí estoy y le agradezco muchísimo por ayudarme, ¿no? Yo como principiante, se puede decir, pues con alguien con experiencia, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, es una experiencia muy, muy linda y espero poder continuar en un futuro con usted. Después, también, por ejemplo, la carrera de psicología tiene el fantasma ese de que al psicólogo solamente van los locos, ¿no? Yo siento que también por eso muchas personas no quieren. Incluso le digo, yo tenía mi consultorio y cuando llegaban los pacientes se bajaban una calle antes y caminaban con tal de que los del transporte no los vieran, que iban a llegar conmigo, ¿no? O cuando se iban igual, la mayoría se iban así como escondiditos a donde está la tienda y ya de ahí se subían al transporte. Dije, no, pues, o sea, ¿qué? ¿Vinieron a robar o qué? No, pero les daba muchísima, yo considero que les daba muchísima pena de que vieran que entraban al psicólogo, por lo que les digo, ¿no? El tabú de solamente no lo necesitamos, de que estoy bien, siento que hasta nosotros como psicólogos alguna vez necesitamos de otro psicólogo, ¿no? Tener también una terapia. En varias ocasiones me ha pasado eso de que, híjole, quisiera que ahora alguien me escuchara, ¿no? No solamente escuchar y ayudar, sino ser ayudada. Pero pues sí, siento que cargamos muchas cosas buenas en esta bonita carrera, pero también muchas cosas, ¿no? Que venimos arrastrando, ¿no? Pero pues tratamos de hacer lo mejor posible. Sí, que dijiste algo muy importante. Los clientes no necesariamente están orgullosos de ir a terapia, cuando sí lo deberían de estar, ¿no? Yo también he escuchado ya pláticas, ¿no? En familiares, en donde de repente dicen, no, pues yo ya voy al psicólogo, ¿no? Y el otro dice, no, pues yo no he ido. Entonces dicen, pues sí se te nota que vas al psicólogo, ¿no? O sea, haciendo notar que pues le está yendo bien. Entonces ya los demás voltean a ver a quien sí va a terapia y dicen, ah, yo quisiera ir al psicólogo, y lo ven como una oportunidad, como algo bonito. Pero sí, como bien lo dices, muchos clientes a mí me han dicho, es que les digo que voy con el doctor, ¿no? Y literalmente dicen así y te anotan como el doctor, pero no porque te digan doctor, que es muy común que nos digan a nosotros como psicólogos, sino que más bien porque prefieren decir que van al dentista, que van a checarse algo del cuerpo, a decir que van con un psicólogo, ¿no? Consideran ellos que a lo mejor es algo malo. En ese aspecto, colega, también te platico, y ahorita que me has platicado la experiencia, y te agradezco también tu aporte, ¿no? La participación, la disposición y demás, la reconozco y la agradezco. Ahorita, por ejemplo, en esta dinámica que hemos tenido, me ha tocado apagar un poquito y me imagino que te has dado cuenta, ¿no? El micrófono lo apago cuando tú hablas, porque sí, de repente como que te dejo de escuchar. Entonces, por eso es que he tratado de quedarme callado y apagarle para poder escucharte. No sé si, me imagino que en la grabación se va a escuchar bien, pero sí, de repente, no sé si sea, como decías, ¿no? El eco a veces es mi micrófono, pero bueno, es parte de, ¿no? O sea, son un poquito la experiencia que vas ganando, ¿no? De repente que sabes que algo, alguna modificación, y me ha servido mucho el apagar el micrófono para que tú te escuches bien. Entonces es por eso que de repente ves que ahí se pone el microfonito, ¿no? Ya para ir cerrando, colega, no sé si quieras mencionar algo, pero también me ayudaría mucho si dieras tu número telefónico, tus redes sociales para la gente que quiera contactarte. Creo que sí. Bueno, pues en Instagram y en Facebook estoy como Graciela Guerrero Guzmán. Ahí me pueden encontrar. Casi siempre estoy al pendiente del celular, ¿no? En Messenger, pues igual respondo. Y en WhatsApp mi número es 233-125-88-67. ¿Sale? Atiendo presencial en diferentes colonias de Puebla, no en todos los lugares, porque pues hay ciertos lugares que me quedan retirados, ¿no? Pero en línea estoy el tiempo que quieran, en el horario que quieran, igual. Estoy muy accesible en los horarios, casi nunca pongo yo mis horarios, estoy a lo que los clientes quieren, los pacientes quieren, y pues ahí sería todo. En correo, pues casi no utilizan el correo, pero pues más que todo en número telefónico. En WhatsApp o en llamadas estoy 24/7. Excelente. Y también agregarle que ya hoy en día también te pueden ver en Psicomar Susano. Este podcast se va a hacer repetido en la página. Si no se han suscrito, pues se suscriben ahí a YouTube, Psicomar Susano. En Facebook, en TikTok, me pueden encontrar como Psicomar Susano. Y ahí estaré subiendo precisamente cortes o la repetición de esta plática. Efectivamente, colega, pues bueno, yo también doy mis redes sociales, te repito, estoy como Psicomar Susano, pero también me pueden contactar al 44 31 90 19 12 y desde luego también les puedo apoyar y también comentarles esto, ¿no? Mi modalidad que te comentaba, entonces los lunes y los viernes al 50%, pero son de 9 a 1 de la tarde, o sea, es decir, por la mañana, ¿no? Si eso les favorece, pues adelante. Y si no, como bien lo dijiste, ¿no? Porque eso también termina siendo un diferenciador en cualquier horario, bajo el costo normal de 300 pesos, pues ahí les puedo aportar en cualquier horario. Ustedes eligen su horario, ¿no? Entonces, pues creo que en ese aspecto sería todo, colega, y te agradezco mucho tu aporte. Desde luego, de verdad, estás invitada. Yo creo que sería bueno la próxima semana hacer otro podcast y estás invitada porque podríamos seguir tocando más temáticas, que yo sé que si ahorita nos duráramos más rato, saldrían, ¿no? Pero yo creo que podríamos ir ahí guardando algunas cosas que se pudieran decir aquí. Y como bien lo dijiste, y me parece como que muy adecuado eso que comentaste,
pues así es la dinámica, ¿no? O sea, ir fluyendo, yo digo una cosa, tú dices otra cosa, lo vamos pues, como platicando en conjunto y así se da la dinámica del podcast, ¿no? Entonces, pues también agradecerte. Yo también me sentí muy a gusto y entonces, pues, de hecho, pues estás invitada para la próxima ocasión. Entonces, colega, pues no nada más queda despedirnos y pues nos vemos en la siguiente, ¿no? Muchísimas gracias y un gusto conocerle. Nos Ok, vemos, gracias. hasta luego. Tarde.